Bien, ya estamos grabando. Entonces, seguimos acá. Sirven todas sus palabras de una manera muy buena de introducción acerca de lo que son las negociaciones. ¿Está bien? Una de las cosas que personalmente me pasa a mí, que se me viene a la mente a primera instancia cuando escucho la palabra negociación, es solución de problemas, de conflictos, de circunstancias adversas. Y eso debe ser una poderosa herramienta a nuestro favor en función de emplearla en nuestra gestión gastronómica, en nuestra gestión organizacional gastronómica. Ahora bien, algo esencial aquí es que estas negociaciones me sirven para establecer alianzas, alianzas que, como lo decía Juan Diego, van a buscar en gran medida, pues, o busco yo a través de ellas mi beneficio, pero también la negociación es una poderosa herramienta a través de las cuales dar soluciones. Y eso es precisamente uno de los enfoques muy, muy copiosos, muy comunes, muy constantes que le vamos a dar a las negociaciones en nuestra asignatura, mis queridos amigos. Entonces, siguiendo acá abordando, viendo lo que es la unidad número 1. A ver, Danielito, ¿puedes ayudarme a leer, por favor? Daniel Ferrer, ayúdame a leer lo que... Hola, hola. Eso, mi amigo, ayúdame a leer lo que es la unidad número 1. ¿Qué vamos a ver en la unidad número 1, por favor? Ok, en la unidad número 1 encontramos los conflictos y negociación, los conceptos básicos de conflicto y negociación, tipos de conflictos, tipos y procesos de negociación. Tenemos un cuadrito donde dice resultados del aprendizaje, que identifica áreas de conflicto en la organización. Jerarquía, los focos de conflictos para la toma de decisiones. Tenemos la parte conceptual, que sería conflictos y negociación, los conceptos básicos de conflictos, negociaciones, tipos de conflictos, tipos de proceso de negociación. Procedimental, identificaremos los conceptos básicos del conflicto y la negociación, explicaremos el proceso de negociación según su tipología. Y tenemos actitudinal, que sensibiliza en el reconocimiento de áreas de conflicto en la organización, asumiendo una actitud proactiva en su minimización. Minimización. Muchísimas gracias, Danielito. Muy bien, papá. Gracias. Precisamente esto es lo que Excelente. vamos a abordar en la unidad número 1, mis amigos. Es decir, es una unidad bastante introductoria. Es una unidad en la que vamos a sentar las bases necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo de la misma, que son las técnicas de una negociación efectiva. Pero necesitamos entender, necesitamos sentar las bases de lo que es precisamente el conflicto y las maneras de solucionarlo. Y la manera de atender esto va a ser por medio de un proceso de sensibilización. Esa palabra, cuando estamos en el contexto educativo, en lo personal, me parece fascinante, porque sensibilizar es despertar el interés en torno a una situación particular. Entonces, se quiere que pueda haber una sensibilización de los efectos y de la proyección y del grado de consecuencias que puede generar el conflicto en el entorno empresarial, viendo el conflicto de los diversos tipos en que pueda verse el mismo. ¿Está bien? Entonces, ese va a ser la base fundamental, poder establecer y estar claros de qué es un conflicto, con qué fin, con el fin de poder evitarlos, porque los conflictos laborales o los conflictos organizacionales son sumamente comunes y suelen tener en sus causas elementos constantes, es decir, elementos que se repiten. Y la gran ventaja de que eso exista es que me ayuda a poder establecer métodos eficaces para lograr evitarlos precisamente. Si bien es cierto que vamos a aprender cómo extinguir el fuego del enorme incendio ya creado, también será importante aprender cómo evitar que se origine ese incendio. Y eso va a ser esencial. Y en el contexto de un gerente, porque recuerde qué hace usted aquí. Recuerde que usted está aquí profesionalizándose y formándose para ser gestor, para ser gerente de una empresa gastronómica, para ser el que se encarga que las cosas pasen, no el que espera que las cosas ocurran, es el que se asegura que las cosas pasen. Ese es el gerente. Ese es el gerente. Entonces, de la mano de esto, atender estas situaciones de conflicto y minimizarlas, si es posible acabarlas, será una de sus tareas más grandes, mis queridos estudiantes. Entonces, seguimos por acá.
abordaremos lo que es el conflicto. Vamos a empezar ya entrando en materia. Ya se acabó la introducción, se acabaron los elementos introductorios de lo que es la asignatura y ahora vamos a entrar de lleno en la unidad número 1 y vamos a empezar a estudiar lo que son los conflictos, ¿sí? A partir de este momento voy a pedirles mucho de su apoyo para poder ir leyendo el material que tenemos preparado y que se estará presentando en pantalla, ¿sí? Entonces, seguimos por acá. Vamos a conocer qué es un conflicto. Y allí tenemos dos párrafos, ¿sí? ¿Puede ayudarme Angie? Angie Mesa con el primero, donde dice un conflicto es una pelea. Por favor, ayúdame. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. Gracias, Angie. Gracias. Según esa definición que estás leyendo, Angie, ¿cuántas personas se necesitan para que haya un conflicto, para que haya un problema? Con dos personas es suficiente realmente. Muy bien. ¿Será que una solita puede crear un conflicto? No, porque estarías peleando contigo mismo, que suele suceder en algunas ocasiones, pero no se llega más lejos cuando tienes a alguien con quien debatir un tema. No se llega más lejos. Muy bien, excelente. Esa es la esencia de este concepto. Gracias, Angie. Muchas gracias. A ver, Vanessa Manotas, ¿puedes ayudarme, mi amiga, con el segundo párrafo? El conflicto, ¿me oyen? ¿Aló? Positivo, positivo. Sí. El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social, cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, pelea y hasta guerra. Pero no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que puede involucrarla o no. Excelente, excelente, Vanessa. Quizás quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué aprendiste? Es decir, no me digas lo que ya sabías. Dime lo que aprendiste y que no sabías sobre lo que es un conflicto luego de leer esto. Bueno, que no tiene que ser violento, puedes tener un conflicto tranquilamente, o sea, una discusión, pues, sin tener que molestarte, sin tener que llegar a lo emocional. Excelente, gracias. Yo también quería resaltar eso. Gracias, Vanessa, por tu ayuda. Porque la palabra conflicto, al igual que muchas palabras, se anclan a creencias preestablecidas que ya tenemos y entonces las asociamos a un montón de cosas que pueden ser o no pueden ser sobre un determinado tema. Pero conflicto es sinónimo de desacuerdo, mis amigos. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, es tan fácil, tan viable y tan sencillo tener un conflicto. Y ustedes que ya han trabajado en su gran mayoría en el ramo gastronómico, que han estado en una cocina, que han estado detrás de un mostrador, que han atendido personas, saben que día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, se enfrentan a conflictos. Y desde la óptica del gerente, desde la óptica del líder de la organización, hay mucho que usted puede hacer. Evidentemente, los conflictos son, lamentablemente, a veces parte natural de las relaciones humanas, pero realmente, por medio de esta materia, vamos a establecer las bases para que resolverlos, atenderlos o evitarlos sea también parte natural, porque puede serlo. Claro que puede serlo. Entonces, seguimos avanzando. Muy bien, ¿qué cosas pueden causar un conflicto? Según esto, la falta o falla en la comunicación. Según esto, la discordancia entre los intereses de las personas o la discordancia en sus valores. Bien, voy a pedirle a María Gabriela Avendaño. A ver, María Gabriela, ayúdame con lo siguiente. María Gabriela, dame un ejemplo de un conflicto común que pudiera presentarse en un establecimiento de alimentos y bebidas por causa de la falta o falla de la comunicación. ¿Qué se te ocurre? Buenas, ¿me escuchan?
Correcto, te ¿sí? escuchamos. Yo considero, basado en mi experiencia, que sería el retardo de salida de un pedido o una mala orden sacada. Podría generar debido a la adrenalina que se vive del momento y no se comunicó de manera adecuada. ¿Cuál era la orden? Podría ser por una falla de comunicación, un conflicto, me parece a mí. Excelente, y las consecuencias serían trascendentales, ¿cierto? Sí. Excelente, muy bien. Gracias, María Gabriela. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora, cuando hablamos de discordancia de valores, ¿no? Ya el término valor o es ese término tan, bueno, complejo, porque el comportamiento humano es sumamente complejo y los valores en sí mismos también lo son, pero hablemos de los valores desde el punto de vista ético y moral, ¿está bien? Entonces, a ver, Juliana Mora. Visualízate en un establecimiento de alimentos y bebidas, en una empresa en donde, oye, no todos tienen la misma moralidad, no todos tienen la misma importancia sobre el hecho de ser una buena persona, honesta, íntegra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué conflictos pudiera llegar a generar eso dentro de esa empresa? ¿Qué crees tú? Hola, buenas noches. Bueno, dentro de la discordancia de valores están las creencias. Si, por ejemplo, o costumbres, por ejemplo, en un restaurante donde pudieran vender comida vegetariana, llegar un cliente a pedir comida no vegetariana, carne o algo parecido, pudiera crearse un conflicto, y más si no se le tiene una respuesta oportuna. Gracias, Juliana. O que de repente, oye, tú vas a tener un determinado segmento de personas y quieras imponer tu creencia, ¿no? Como lo estás diciendo, y quieras imponer tus gustos en lugar de los del cliente. ¿Y a quién hay que complacer? ¿A uno mismo o al cliente? Imagínate tú eso. Gracias, Juliana. Me gustó mucho tu ejemplo. Entonces, seguimos avanzando. Hay otras causas que dice aquí, discordancia de roles o desigualdades. Cuando hablamos de discordancia de roles, hablamos de un término administrativo como lo son los cargos y sus funciones. Toda empresa debe tener o tiene cargos y funciones, ¿está bien? Y cada quien tiene que encargarse de algo. Y cuando algo falla, es porque quizás las personas encargadas de eso no están haciendo muy bien su trabajo. Ahora habría que analizar las razones por las que no están haciendo bien su trabajo. Porque simplemente no quieren, porque simplemente no lo desean, o porque no se les ha capacitado, no se les ha enseñado, no se les ha guiado. Entonces, dependiendo de la óptica en que se vea, la responsabilidad está en mí como gerente o en la persona como trabajador, ¿sí? Hay dos formas de ver esa causalidad de los conflictos. Y el último punto, las desigualdades. Ese término desigual que a pesar que el concepto hace un poquito de alusión a un término, eh, a ver, a un término clasista, a un término de clases, podemos ver la desigualdad desde muchos puntos de vista, desde tener ideas distintas, ideas diferentes, pero también tener una concepción diferente del mundo, de la vida y de las cosas. Entonces, desde este punto de vista, voy a pedirle por favor a Gabriel Urdaneta, que puedas ayudarme, mi amigo, dándonos un ejemplo de un posible conflicto causado por discordancia entre los roles empresariales. ¿Qué crees tú? Hola, hola, buenas noches a todos. Sí, realmente pues eh, un ejemplo de discordancia de roles puede ser, no sé, que el jefe o digamos el chef o jefe de cocina dé digamos alguna orden para realizar alguna producción y pues el personal que esté a cargo o al que el jefe le está dando esa orden no la cumpla, no la acate, o le lleve la contraria, mejor dicho, a lo que el chef o jefe de cocina le está diciendo, puede generar ahí un conflicto. Puede ser de repente malentendido de
de la producción o algo así, ¿no? O sea, son muchas causalidades que pueden generar un conflicto, ¿no? O sea, Gracias, Gabriel. En efecto, así es. Porque precisamente las funciones y los cargos generan un orden dentro de la organización. Y lo contrario, pues, representa el caos, representa el desorden, representa eh, todo lo contrario al orden, ¿no? Y bueno, esto es algo que se inculca, ¿sí? Esto es algo que se inculca. No tanto desde el punto de vista de decir, yo soy el que manda y debes hacer lo que te digo. No, por experiencias, eh, sé que de esa manera no se logra el liderazgo, no se logra el reconocimiento, se logra con trabajo, con humildad, con un liderazgo real, que el liderazgo real es el que está allí, no el que da la tarea y espera a ver cómo sale todo, es el que da la tarea y acompaña, guía y enseña a saber cómo debe resolverse, cómo debe hacerse. Y eso, más que respeto, genera liderazgo y el liderazgo replica y genera otro liderazgo. Isaac, veo que tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo, mi amigo? ¿Se me escucha? Correcto. Hola. Yo creo que quería acotar que uno de los ejemplos que suele ser más repetitivo, como usted decía, es muy repetitivo los conflictos, es que los jefes de cocina o los chefs con 3 Fs y con 3 líneas en el gorrito y tal, piensan que al tener más responsabilidades tienen menos deberes. Encontramos esos jefes de cocinas que dicen que no lavan platos y no limpian la cocina y no acompañan en eso. Y es un caso muy repetitivo y que crea ese clasismo entre los mismos compañeros en la cocina porque él se siente superior o en un rango, al ser de un rango mayor, tiene menos deberes que los demás. Eso quería acotar. Gracias, Isaac. Muchísimas gracias. Así es. Nunca, nunca hay que olvidar de dónde se viene. Nunca. Y parte de eso es el ejemplo espectacular que nos estás dando. Así es. Gracias, mi amigo. Bueno, vamos a avanzar por acá. Ajá, ya le doy la palabra a la persona que levantó la manito virtual, que me gustaría pedirle si puede editar su nombre, porque RG, no sé quién es RG. Entonces, ya ahorita le doy la palabra, ya ahorita le doy la palabra. A ver, vamos a seguir con el siguiente punto y por favor tenga anotadita allí la intervención. Bien, para poder ir concluyendo esta área, los elementos de un conflicto son sus actores, el problema y el proceso. Cuando vemos los actores son las personas involucradas. Cuando Angie nos leía acerca de esto, hablábamos de 2 o más, porque hay varios tipos de conflictos, unilaterales y grupales. Y ahorita más adelante vamos a analizar cuál es la diferencia o las características de cada una de ellas. Ahora, el problema es la esencia en sí, la razón por la cual nos estamos agarrando de las greñas. No, mentira. Recordemos que dijimos que un conflicto no necesariamente es violento, pero es la razón de la problemática, la razón el asunto en cuestión. ¿Está bien? La temática del desacuerdo. Ese es el problema o problemática. Y el proceso es el desenvolvimiento que tiene, porque un conflicto tiene etapas, sí las tiene, desde los más violentos o graves o trascendentales hasta los más sencillos, porque recordemos que como un conflicto es diferenciación o no concordancia en puntos de vista, entonces ese desacuerdo nace de algún momento, sea de algo que me dijo, de una mirada que me dio y no me gustó, de lo que dijo yo lo entendí de otra manera, la comunicación no verbal, tantas cosas. Miren, la mayoría de los conflictos son causados de manera inconsciente y a veces son los más graves. Entonces, es eso. Tener en cuenta estos 3 elementos nos ayuda a conocer al enemigo. Y según el arte de la guerra, conocer al enemigo es una de las cosas fundamentales y esenciales para derrotarle. Y es lo que queremos, derrotar el conflicto.
A ver, la persona que había alzado la manito virtual, que tenía en su nombre RG, puede participar, le escucho. Ok, buenas. Mi nombre es Rosángela Rodríguez y bueno, lo que yo quería compartir con ustedes por lo que había dicho mi compañero es que todo esto comienza, ¿no? Desde la persona que tiene, digamos que más poder en el entorno en el que estemos trabajando, ¿no? Sea lo que nosotros queremos ser en el futuro, que es ser gerente. En el caso de cuando nosotros estamos manejando a un cierto grupo de personas, tenemos que ver que esas personas tengan como las aptitudes necesarias para trabajar en lo que nosotros, como el trabajo indicado que le tenemos, ¿no? Si nosotros vemos que este chef principal es una persona que en realidad sí, es una persona muy conocedora, que tiene muchos conocimientos, muchas aptitudes, que ya haya trabajado en muchas cosas anteriores relacionadas con la gastronomía, pero no es como tal, digámoslo, una buena persona, diciéndolo de esa forma, tenemos que saber que estamos trabajando con una persona que no va a estar muy dispuesta a torcer su mano, a ser como muy amable con los otros trabajadores, ¿no? Entonces eso ya viene desde nuestro punto de vista, o sea, como que recae en nosotros tener el control sobre esas personas, ¿no? Decirles que tienen que manejar las situaciones de cierta manera y que si no lo pueden hacer, pues simplemente no pueden trabajar con nosotros, porque creo que lo mejor en un ambiente de trabajo es que todos estemos felices, que todos estemos satisfechos con lo que estamos haciendo y con el trato que recibimos, porque si no, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Gracias, Rosángela. En efecto, en efecto. Rosángela, creo que tú tomaste la maravillosa decisión de haber cursado habilidades directivas conmigo semestres anteriores, ¿correcto? Sí. Bueno, quiero recordar algo acerca de lo que aprendimos en esa materia, una materia extraordinaria. Lo único malo era el profesor, de resto una materia excelente. A ver, ¿qué pasa con habilidades directivas? Miren, Franklin se ríe. Miren, las habilidades de un líder, que es el sinónimo del gerente que deseamos construir o consolidar en esto, es precisamente el líder que tiene esa visión acerca de lo que una persona es y de lo que puede llegar a ser. ¿Qué quiero decir con esto? Rosángela, que tienes toda la razón, pero que como gerentes debemos agotar instancias. Debemos hacer todo lo posible por realmente calar en la vida de las personas. Evidentemente, en una relación laboral en donde hay un sueldo de por medio, obligaciones de por medio y funciones de por medio, no vamos a rogarle a las personas que hagan las cosas. Si alguien no está dispuesto a hacerlo, de seguro alguien más que sí ocupará su lugar más adelante. Pero como líderes, como gerentes, como esos guías, debemos asegurarnos de hacer todo lo posible. No tanto por moldear a esa persona, sino por incluirle, porque realmente derrumbe quizás esas limitaciones o esas estructuras erróneas que son las que le hacen no simpatizar con la dinámica organizacional y que, bueno, le permita sumarse a lo que estamos haciendo. Pero gracias, Rosángela, es bastante acertado lo que nos estás diciendo. José David Vera Urribarri, exalumno también. Adelante, mi amigo. Tienes unos minutitos breves por el tiempo. Te escucho. Buenas noches a todos. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va a usted y a todos mis compañeros? Excelente. Le quería hacer una pequeña acotación, ¿verdad? Que generalmente ese tipo de conflictos se originan cuando existen, un colaborador recibe varias órdenes de muchos jefes. O sea, existen varias líneas de mando para un solo colaborador. Algo que tiene que ver con el principio de Fayol, de administración. Entonces, generalmente se crean esos conflictos porque se confunden órdenes. Por ejemplo, una persona me dice que, bueno, que yo tengo que ir a agarrar la cuchara y la otra persona me dice que yo tengo que ir a abrir el horno. Eso crea conflictos en los grupos, en la cocina, generalmente. Y otra cosa que quería acotar con lo que usted estaba comentando es que uno siempre en una negociación no puede ir pensando, por ejemplo, que escuché a un compañero que es muy acertado, que dice, bueno, yo voy a negociar mi salario, voy a decir, bueno, yo quiero ganar esto, pero yo también tengo que ir pensando en que tengo que ir a ceder
algo, porque en las negociaciones uno siempre tiene que ceder algo. No todo el tiempo es ganar, ganar. Es ganar entre ambas partes. Gracias, José David. Así es, así es. Y de hecho, más adelante vamos a conocer sobre ese modelito bien interesante que mencionaste sobre ganar, ganar. Así es. Gladys, ya te doy el tiempito. Ya te doy el tiempito, mi amiga. Permíteme ir a la siguiente diapositiva. Ya te doy el tiempo. A ver. Gracias, José David. Bien. Entonces, al analizar los tipos de conflictos, solamente vamos a revisarlos someramente. ¿Está bien? Básicamente los conflictos y bueno, recuerdo cuando estábamos analizando esto al principio sobre la cantidad de participantes en él. Miren, esto es sencillo. Los tipos de conflictos se determinan en gran medida en base a la cantidad de personas que están directamente relacionadas con él, pero también con el contexto del problema, es decir, con la razón de por qué existe ese conflicto. Entonces aquí la definición que traje para ustedes nos señala lo siguiente. Nos habla de conflictos intrapersonales. Oye, no recuerdo con quién hablábamos esto, pero precisamente sí existen conflictos con nosotros mismos, ¿no? Pero quizás son conflictos que no son trascendentales, como lo decía nuestra compañera que participó en esto, pero de que existen esos dilemas existenciales que a veces nos tenemos con nosotros mismos, que a veces estamos sentaditos en la comodidad de nuestro hogar y empezamos a pasear por el universo entero buscando darle una razón y un porqué a tantísimas cosas existenciales, ¿no? Bueno, eso entre otras cosas derivan en estos conflictos intrapersonales. Ya los interpersonales es cuando me relaciono con otra persona, bien sea de mi entorno familiar, laboral, académico, etc. Y ya otro tipo de conflictos de grupo son los que involucran a dos o más personas. ¿Está bien? Y allí vemos que hay de estos tipos de conflictos, podemos hablar de conflictos ideológicos, religiosos, políticos, filosóficos, del tipo armados inclusive. Y cuando hablamos en función de lo que es el ámbito que nos concierne en un contexto laboral inclusive, ¿sí? Entonces, conocer estos tipos de conflictos es esencial para poder reconocerlos. Y de seguro, únicamente en el establecimiento de alimentos y bebidas pudiéramos identificar una gama amplia de tantísimos tipos de conflictos. A ver, Gladys, te doy la palabra para poder seguir con el siguiente punto. Adelante, Gladys. Gladys, ¿nos escuchas? Creo que no. Bueno, cualquier cosita nos avisas. A ver, entonces viene la primera evaluación. Cónchale, profe, hasta aquí va todo bien. Aquí es donde más buena se pone la cosa, mis amigos. Aquí es donde más buena se pone la cosa porque es donde ponemos en práctica lo aprendido. Miren, la evaluación es bastante sencilla. Tienen para entregarla hasta el próximo 8 de mayo. Tienen bastante tiempo, es bastante sencilla. Tal cual como está aquí la evaluación, se las voy a subir en la plataforma. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer un cuadro comparativo sencillito. En ese cuadro comparativo van a tomar en cuenta algunos de los tipos de conflictos que enseñamos aquí en la clase. Eran varios tipos de conflictos, pero pueden escoger al menos unos 4, 5 cuando mucho, ¿sí? Pero mínimo unos 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué deben hacer? Van a colocar los tipos de conflictos como los explicamos en la diapositiva pasada. No se preocupen que estas diapositivas ya están disponibles en la plataforma para que las descarguen y las usen. Entonces van a hacer un cuadro comparativo y van a dar una definición. Desde su punto de vista, quiero ver más que lo que dice Internet, quiero ver lo que dice usted sobre ese punto en particular. Luego que lo defina, quiero que me dé un ejemplo. Por ejemplo, bueno, un conflicto ideológico. Bueno, cuando dos personas, por tener ideas distintas acerca de cómo debe generar la economía un país, tuvieron un enorme conflicto porque no se pusieron de acuerdo si la economía le corresponde al Estado o a la empresa privada. Por ejemplo, es una diferencia ideológica. Y una posible causa, entonces usted coloca
desde su punto de vista, qué pudiera generar ese conflicto. Si seguimos con el ejemplo del conflicto ideológico, una posible causa es que simplemente tienen un sistema de ideas y creencias totalmente distinto. Totalmente distinto. Y una última ideita, ¿cómo podría evitarse? ¿Cómo podría evitarse ese conflicto ideológico? Bueno, mira, yo pienso que pudiera evitarse siempre buscando un punto medio. No el hecho de dejar de pensar como yo pienso, ni pedirle al otro que deje de pensar como él piensa, porque no es la idea. Simplemente llegar a un punto medio. ¿Qué aporta lo que pienso yo con qué aporta lo que piensa el otro? Eso es sencillito, es decir, no tienen que hacer nada extenso, nada sumamente elaborado, simplemente ideas, frases y palabras clave. Hacen este cuadrito comparativo en un documento de Word, lo pueden convertir en PDF o el mismo Word, lo suben a la plataforma y listo. Súper sencillo. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la actividad? Bastante sencillo. Fuera de lo que les dije, no deben agregarle nada más. Como les dije, mínimo unos 4 tipos, máximo 5 para que no sea tan larguito. Pero lo importante es eso, que ustedes hagan esa comparación y ese desarrollo de cada uno de estos tipos desde su propio punto de vista. ¿Hay alguna inquietud o no? Bueno, de todas formas, por el tiempo que tan ajustado que tenemos, cualquier pregunta pueden generarla por el WhatsApp sin ningún problema, por el grupo, porque la duda de uno puede ser la duda de muchos y entonces estoy totalmente a la orden por allí. También por el Classroom de igual manera o a mi chat privado estoy totalmente a la orden de poderles atender en ese sentido. Pero como les digo, una actividad bastante sencilla y tendríamos hasta el 8 de mayo para poderla entregar. ¿Algún comentario o estamos bien? Chévere. Daniel pulgar arriba, Andrea pulgar arriba. Chévere, chévere. Entonces veo que todo está bien. Vamos a revisar el chat. Todo claro por acá, dice Alejandro. Estamos bien. Todo claro, profe. Gabriela, Rosángela. Listo. Genial. Muy bien, mis amigos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por la sesión del día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya lo que nos corresponde a ver y lo vamos a ver la próxima semana es la negociación. La próxima semana nos vamos a enfocar en la negociación. Misma hora, 6:15, pueden entrar a partir de las 6:10, mismo canal y todo. Si alguno tiene un conocido, bueno, ya ahorita se los digo, pero por lo pronto voy a terminar la grabación, ya va.